Hola muchachos, bienvenidos entonces a otro ejercicio, a otro tipo de ejercicios que les va a salir con respecto al tema de esfuerzos. Para este caso vamos a trabajar con un tipo de clasificaciones que se llama transformación de esfuerzos. Esta transformación de esfuerzos consiste en tomar un núcleo de un elemento estructural que está siendo sometido a distintos tipos de carga externa. Si yo internamente extraigo un núcleo de este elemento estructural, entonces yo voy a obtener que para dicho núcleo va a haber distintas resultantes de tipos de esfuerzos en cada una de sus caras. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando en el eje X, Y, Z, y si yo quiero obtener el valor de esfuerzo con respecto a cada uno de los ejes, entonces obtendría para una cara siempre voy a obtener un esfuerzo que va a actuar de manera perpendicular y otros dos esfuerzos que van a actuar de manera paralela. El esfuerzo que actúa de manera perpendicular, recuerden que ese siempre va a ser el esfuerzo axial o esfuerzo normal, mientras que los paralelos entonces corresponderían a los esfuerzos por corte. Entonces básicamente si yo extrapolo esta misma idea para un eje ya no en 3 dimensiones sino un eje de 2 dimensiones, entonces me quedaría en color azul la cara de la partícula, me quedaría el esfuerzo que va a estar actuando de manera perpendicular a esta cara y además de eso me va a actuar un esfuerzo paralelo. Lo mismo sucedería entonces con cada una de las caras de las partículas para generarse entonces este sistema de partículas de esfuerzos internos que existen en el elemento estructural. Ahora bien, ¿qué sucede si yo decido rotar los ejes y la partícula al mismo tiempo en base a los ejes originales en donde se estaba actuando realmente la partícula? Entonces se me generarían unos esfuerzos primados, ya que no estaríamos hablando de la misma condición en la que originalmente estaba el elemento estructural. Este tipo de condiciones nos serviría a nosotros para saber entonces cuántos vendrían siendo los esfuerzos que estarían soportando cada uno de los elementos bajo distintos tipos de inclinaciones en las que yo les estaría colocando. Entonces básicamente se utilizaría para eso. De manera analítica nosotros podemos determinar entonces cuánto valdría cada uno de esos esfuerzos primados. Entonces en el caso de que yo quiera determinar el valor de un esfuerzo primado para un ángulo θ de rotación cualquiera, entonces yo podría determinarlo en función tanto del ángulo θ como de los esfuerzos originales que están actuando. Lo mismo sucede con el esfuerzo que se me generaría entonces en la cara horizontal, y así también podría determinar los esfuerzos cortantes para cada uno de los elementos primados que estaríamos estudiando. Estas ecuaciones yo les voy a pasar por el Classroom cómo sería la demostración de cada una de estas deducciones, pues. ¿Qué sucede? Que para yo determinar el valor del esfuerzo en Y, necesito determinar entonces un valor θ', donde θ' va a ser igual a θ más 90 grados. Entonces simplemente sería eso. Esta es la única diferencia que existe entre estas dos ecuaciones, el valor de θ. Recuerden que el eje Y siempre va a estar a 90 grados con respecto al eje X. Entonces debemos considerar el valor de θ más 90 grados. De ahí viene esta expresión. Con respecto al cálculo de los planos principales, eso me determinaría a mí cuánto sería el esfuerzo máximo o el esfuerzo mínimo que estaría soportando la estructura. Entonces se determinaría mediante esta ecuación en donde uno de los términos se suman y el otro de los términos se restaría. O sea, así podría entonces determinar cuánto es el esfuerzo máximo y el mínimo que estarían soportando, y además también podría determinar cuánto es el corte máximo y mínimo que estaría soportando el núcleo de la estructura. El valor del ángulo en donde yo determino a qué grado yo voy a obtener los esfuerzos máximos y mínimos lo denominamos beta, que entonces sería igual a la mitad al arco tangente, ¿no?, del esfuerzo cortante sobre esta expresión que estaría aquí. Entonces básicamente de esta forma analíticamente yo podría obtener todos estos valores tanto de esfuerzos primados como de esfuerzos de planos principales. También existe la manera gráfica para poder entonces determinar cada uno de estos esfuerzos a través del círculo de Moore, o como le decimos por aquí en los bajos mundos, el círculo del amor.
¿Qué consiste? Bueno, debemos trazar los ejes de dibujo, el eje horizontal que representa los esfuerzos normales, que vendrían siendo el esfuerzo en X y el esfuerzo en y el vertical que representa los esfuerzos cortantes, que vendrían siendo para X y para Y. Ubicamos los puntos A, que tiene como coordenadas esfuerzo en X y cortante en Y original, y el punto B, que tendría entonces como esfuerzo en y el esfuerzo cortante opuesto. Aquí en esta parte, déjenme escribir, aquí realmente debería de decir esfuerzo en Y. Entonces, esto que está aquí lo eliminamos, debería decir entonces así. Este vendría siendo lo opuesto al original. Entonces, si en el original nos está dando positivo, en B sería negativo. Y si en el original nos estaría dando negativo, entonces aquí en B el valor sería positivo. Eso es exactamente qué hacer como hacíamos antes en el círculo de Moore. Ok, entonces luego representaríamos el dibujo del diámetro uniendo el punto A y el punto B, generando un punto C que se indica la intersección del diámetro con el eje de los esfuerzos. Bueno, entonces simplemente tendríamos que determinar el valor del radio, los esfuerzos máximos y mínimos y el ángulo al cual dicho esfuerzo se genera. Entonces esto vendría siendo el método gráfico. Entonces, para poder determinar los esfuerzos tendríamos dos métodos que serían el gráfico y el analítico. Para poner en práctica entonces eso, vamos a hacer un ejercicio en donde dice que la partícula que se muestra, determinar los esfuerzos producidos por el giro de θ igual a menos 20 grados con respecto al horizontal. También determine los esfuerzos principales. Entonces aquí tenemos la partícula, la vamos a girar 20 grados negativo, es decir, hacia abajo con respecto al ángulo, al eje horizontal, que estaría aquí. Cuando extraemos los datos, déjenme regresar un momento, aquí tenemos. Recuerden que como va en el sentido de X, sería entonces el esfuerzo en X perpendicular a dicha cara. En este caso estaría positivo porque está saliendo de la cara. Con respecto al sentido en Y, el esfuerzo en Y estaría aquí perpendicular actuando a esta cara horizontal. Entonces sería negativo porque estaría entrando a la cara, es decir, que estaría comprimiendo la partícula. Y con respecto al esfuerzo cortante, para determinar el signo del esfuerzo cortante vamos a observar solamente esta cara que está aquí. Entonces, si esta flechita de color verde que está aquí, déjenme dibujar, si esta flechita que está aquí está, déjenme ponerlo en verde, señalando hacia abajo, entonces está en signo negativo. Si por el contrario, la flechita está señalando hacia arriba, entonces estaríamos hablando de un signo positivo. Entonces en este caso tenemos la flechita señalando hacia abajo, así que el valor del esfuerzo cortante sería negativo. Al extraer todos esos datos, como pueden observar aquí, tenemos esfuerzo cortante en X positivo, esfuerzo normal en Y negativo, y el esfuerzo cortante para las partículas sería de menos 100. Θ vale 20, realmente sería menos 20, y θ' sería menos 20 más 90 grados, es decir, 70. Sustituimos cada uno de los valores en las ecuaciones correspondientes. Pueden observar aquí que sería 300 más, en la ecuación original es más, entonces aquí sería menos porque aquí tiene el valor de menos. Lo mismo sucede aquí la ecuación original sería menos, pero cuando multiplicamos menos por menos da más. Aquí este valor de menos corresponde al θ, que sería menos. Y bueno, así sucesivamente cada una de las ecuaciones para determinar los valores correspondientes de esfuerzo. Aquí tenemos el esfuerzo primado en X y el esfuerzo primado en Y. ¿Y cuánto sería el esfuerzo cortante primado para la partícula? Entonces determinaríamos el valor de esfuerzo máximo. Simplemente entonces una ecuación va a tener el valor positivo y el otro va a tener el valor negativo, para determinar entonces cuánto sería el esfuerzo máximo y mínimo. Algo para ir verificando si realmente las ecuaciones anteriores están buenas es que estos valores tienen que dar siempre menor que el máximo y mayor que el mínimo. En este caso se está cumpliendo eso, como pueden observar. Por último, entonces simplemente faltaría determinar el valor del ángulo cuando se estarían generando el valor de esfuerzo máximo y el valor de esfuerzo mínimo, que en este caso sería la mitad del arco tangente de estos términos que estarían acá, que me estarían dando el valor de menos 11 grados.
Ahora vamos a comparar esos valores de esfuerzo máximo y mínimo a través del método gráfico. Recuerden que para el método gráfico entonces tengo que graficar los ejes o ubicar el eje horizontal y el eje vertical, en donde el horizontal corresponde al esfuerzo en X y en Y normales, y en el eje vertical sería entonces el esfuerzo cortante en X y Y. Con respecto al punto A, que vendría siendo el primer punto, vendría de ubicar el esfuerzo en X con el esfuerzo cortante, que en este caso, como es negativo original, iría hacia abajo. De esa manera entonces tendríamos ubicado el punto A. Con respecto al punto B, sería entonces el esfuerzo normal en Y, que sería menos 200, por eso en este caso está de este lado de los cuadrantes en negativo, y el esfuerzo opuesto, cortante opuesto, que sería el opuesto al original. En este caso, como es negativo el original, entonces el esfuerzo cortante en B sería el positivo, que estaría entonces hacia arriba. Yo uno entonces el punto A con el punto B y se me generaría lo que se conoce como el diámetro del círculo de Mohr, donde en este punto, cuando corta el eje horizontal, lo denominaríamos C. Entonces, con abertura desde C hasta el punto B o hasta el punto A, se puede trazar lo que conocemos como el círculo de Mohr. Ok, en este caso, a diferencia de mecánica, en mecánica yo les había dicho que las inercias, cuando hacíamos el círculo de Mohr, nunca podría tener valores negativos. Eso era porque eran inercias, pero en este caso son esfuerzos. Los esfuerzos sí pueden tener valores negativos. Eso va a depender de la condición de si están sometidos las partículas a tracción o a compresión. Entonces, básicamente de esta manera nos quedaría el círculo de Mohr. Tendríamos que determinar cuánto sería el esfuerzo máximo, que si lo estamos haciendo a escala, simplemente determinaríamos aquí el valor, y el esfuerzo mínimo, que sería este que estaría aquí, y lo determinaríamos de aquí en este valor. Entonces, pero como aquí este dibujo yo no lo tengo a escala, no podemos identificar así a simple vista cuánto es el valor de C, ni los extremos límites, que serían el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Entonces, lo que voy a hacer es proyectar el punto B como B minúscula aquí en el eje X, y A como A minúscula aquí en el eje también X. ¿Para qué voy a utilizar eso? Bueno, para poder entonces ubicar el valor de C. El valor de C entonces va a ser igual a el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, que me daría un valor de 50. Para determinar el radio, entonces yo simplemente necesitaría sería este triángulo para poder determinar cuánto vendría siendo el valor del radio. Recuerden que esto es un triángulo rectángulo, en donde yo, si conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces yo podría determinar por la hipotenusa el valor del radio. Entonces el valor del cateto que estaría aquí se determinaría entonces de esta manera, y el valor del esfuerzo cortante me indicaría a mí entonces cuánto vendría siendo el valor del cateto adyacente. Simplemente entonces aplico Pitágoras y determino el valor del radio, que me daría en este caso 269,25. Conocido entonces la ubicación del punto C, si yo le sumo el radio, podría determinar el valor del esfuerzo máximo. Y si tengo la ubicación del punto C y le resto el radio, entonces ubicaría el valor del esfuerzo mínimo. Para calcular el ángulo en el cual se estaría presentando, o mejor dicho, para calcular el ángulo que necesito rotar el radio, que vendría siendo este que está aquí, para que se me generen tanto el esfuerzo máximo como el esfuerzo mínimo, entonces simplemente aplicaría la misma ecuación que conocemos del cateto, el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que vendría siendo entonces esta expresión matemática que estaría acá. En este caso nos daría también menos 11 grados, que es lo que nos había dado el método analítico.